31 de mayo de 1961, el país comenzaba una transformación realmente importante después de los hechos en la avenida, como se llamaba entonces, la autopista 30 de mayo. Hoy tenemos a un protagonista indirecto de esos hechos, nada más y nada menos que el ingeniero Manuel Tejeda. Hijo, en esos casos sí uno tiene que decir hijo de, porque es un orgullo, claro, y es una marca histórica. Hijo de Huáscar Tejeda y de Lindín González, porque hay que mezclarlo a los dos. Eso no se puede. Entonces, siempre se cuenta que no, que algunos no les comentaban nada a las esposas, que otros sí, pero en un 90%, debido a la intensidad de esto, le comentaron en la casa, porque ellos estaban seguros que ellos se iban, entonces tenían que dejar la responsabilidad en las casas, o el asunto de las abuelas y demás. Entonces, sí, ¿qué le contó Lindín que le contó su padre? Sí, mira, primero, para explicar esa parte que tú dices que sí le contó, sí le dijo, para hacerlo lo más breve posible, para mi mamá fue que en febrero de ese año, a un día a las 6 de la mañana, llegó Antonio de la Maza a la casa. Ella sabía quién era, pero él no era visitante, él no era amigo de mi papá que ella supiera. Y entonces, él llegó, no lo voy a hacer muy largo, después que él salió de la casa, cuando él llegó, mi papá estaba disponiéndose para entrar al baño. Y entonces, cuando ya después de un rato que ellos hablaron, él iba otra vez a entrar al baño, y ella fue y le metió el pie a la puerta y la paró. Y le dijo, un momentico. Y él le dijo, ¿qué pasó? Lindo, porque él le decía lindo. ¿Qué pasó, lindo? Ella le dijo, ¿en qué tú estás metido? Y él dijo, no, yo no estoy metido en nada. ¿Qué pasa? Y entonces ella le dijo, Antonio de la Maza, a las 6 de la mañana, tú estás metido en algo tú estás metido. Y él dijo, no, lindo, lo que pasa es que Antonio tiene unos aserraderos por restauración. Que lo tenía. Correcto. Y entonces él quiere que yo le ayude a vender la madera, cuestiones con técnicas de los aserraderos. Y yo entonces voy a aprovechar para coger una madera que yo necesito para hacer unos establos allá en Guerra. Y entonces mi mamá le dijo, mira, la píldora está muy bonita, muy doradita, pero yo no me la trago. Tú estás metido en algo. Dejémoslo ahí. Siguieron. Y entonces ya, a partir de ahí, esas visitas se hicieron regulares. Toda la semana era común ver a Antonio de la Maza a las 6 de la mañana. Entonces, el 17 de mayo, que era miércoles, él llegó la visita normal de Antonio de la Maza, y cuando él se fue, mi papá tuvo una parte con mi mamá y le dijo, mira, todo lo que tú te has estado imaginando es verdad. Y explícame, a ver. Y él dijo, no te hagas, tú me estabas preguntando en qué yo estaba metido. Entonces le explicó más o menos lo que había. Nosotros estábamos en un plan para matar a Trujillo, etcétera, y está metido, como le mencionó algunos nombres. Y entonces esta noche lo vamos a hacer. A ti te van a venir a buscar a la casa una gente que tú conoces muy bien, y ellos tienen la misión, el encargo de sacarte a ti y a los muchachos del país si yo salgo muerto. Entonces, bueno, se pasaron el día. Ella dice, ese día yo no comí. ¿Tú entiendes? O sea, ya tú sabes, con los nervios a mil. Y él se fue en la noche, y al poco rato después que él se fue, llegaron a la casa Manuel Tavares y Rosemilia Sánchez de Tavares. La recogieron con los niños y se la llevaron para su casa. Ya un poco más tarde mi papá fue allá, llegó a casa de Manuel Tavares y le dijo, el hombre no pasó. Y se fueron para la casa. Y bueno, a la semana siguiente, el día 24 de mayo, ya no pasó igual,
pero él salió y ella sabía a dónde él iba. Y la tercera fue la vencida. Exactamente. ¿Qué resulta? Yo te dije que eran los miércoles. Ayer cuando el general estaba hablando dijo que eran los jueves, eran los miércoles. Y si tú ves que el 30 de mayo fue martes, el 24 de mayo de aquel año también pasó lo mismo, era miércoles, porque era los miércoles que Trujillo viajaba a San Cristóbal. Pero el día que él se quiso encontrar con el destino fue martes. Fue martes. Increíble. Ese día Antonio fue tempranito como siempre. Y cuando salió, mi papá le dijo, mira, Antonio vino a decirme que no lo vamos a hacer aquí, que ya se ha ido 2 veces y que no se ha podido y que entonces lo van a hacer en Moca, porque ese jueves era jueves de Corpus y Trujillo iba a ir a Moca a inaugurar, llamémosle así, la remodelación de la iglesia o construcción de la iglesia de Moca. Y entonces se va a hacer en Moca y yo no voy a ir. Él vino a decirme que yo no voy para no llamar la atención porque yo no soy mocano. Bien. Entonces pasó el día y en la noche ellos iban para casa de unos compadres. Agustico Sánchez. Imagínate de todo. Exactamente, tío tuyo. Sí. Y Ana María, que ella le iba a enseñar, Ana María le iba a enseñar a mi mamá a hacer un bizcocho. Tú sabes que Ana María es experta en eso. Entonces, cuando salieron en el vehículo, que iban a cruzar, ellos vivían en la Aristide Fiallo Cabral, pero cogieron por la Santiago, iban a cruzar la Máximo Gómez, se encontraron, lo pararon unos calieses, y mi papá sacó la cabeza y le dijo, ¿qué pasa? Y ellos le dijeron, el jefe que viene bajando. Pues sabes que Trujillo a veces una película cenaba en casa de su mamá, que es donde está APEC. Y para, como dicen, hacer digestión, no sé, salía a caminar y bajaba toda la Máximo Gómez. Y él le dijo a mi mamá, vamos a ver cómo va vestido, porque si va vestido de general, esta va a ser su noche. ¿Verdad? Lo dejaron cruzar. Cuando cruzaron la Máximo Gómez, ellos vieron en una esquina 3 hombres, entre los cuales mi mamá distinguió a Antonio de la Maza. Los otros 2 ella no los conocía, pero sí después supo quiénes eran, Salvador Estrella y Antonio Inverno. Entonces, pero ella vio a Antonio, que era el que ella veía en la casa, y le dijo, mira, allí está Antonio hablando con 2 hombres. Y mi papá le dijo, no lo salude, no lo salude. Y mi mamá, con su temperamento, ustedes me van a perdonar, pero ella le dijo, ¿y qué tengo yo que saludarlo? Yo no lo conozco, yo no soy amiga de él, el que es amigo de él eres tú. Yo no tengo que saludarlo. Se le picó eso. Entonces, de ahí ellos llegaron a casa de tío Agustín y tía Ana María, y ella se quedó ahí. Y cuando él volvió, ya había ocurrido el tiranicidio. Cuando él volvió a recogerla ahí. Te dije que no voy a hacer la historia demasiado larga. Y Agustico, hermano de Papito. Claro que sí, cómo se da. claro que sí. Estaba ahí José Aníbal Sánchez. Por eso él no le pudo, ella estaba sentado en la galería, y tú sabes que José Aníbal estaba casado con una hermana del general Arturo Espaillat. Entonces mi papá no le pudo decir, porque tío Agustico no podía participar en el complot. Lo conocía, pero no podía porque estaba siendo vigilado. Porque había venido un hermano de él en la expedición del 59 y además tu papá estaba preso. Claro. Entonces, pero él entró y sí se lo dijo a tía Ana María, que estaba blanca como un papel. Mi mamá, y bueno, entonces, bueno, no voy a obviar una parte de la narración para no hacerlo muy largo, pero cuando ellos llegan finalmente a la casa, él se fue con los niños que estaban obviamente acelerados a tratar de dormirlos en la habitación, y mi mamá se quedó. Mi mamá fue siempre una católica practicante y se paró frente al ventanal de la casa con un rosario en la mano, y él llegó después que los niños lo dejó en la habitación y le dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y ella le dijo, rezando, porque a ti te van a venir a buscar preso. Y entonces él le dijo, pues mira, reza por Pedro Livio, que salió muy mal herido de un disparo que le hizo Trujillo en la barriga. ¿Y cómo él sabía eso?
Eso es lo que te voy a decir ahora. Entonces, ahí él le narró a ella cómo ocurrieron los hechos en la avenida. Él le dijo que eran 3 carros que estaban apostados de la siguiente manera. Había un primer carro parado frente al Teatro de Agua y Luz. Ese carro lo manejaba Antonio Inver. En las noches anteriores, él lo manejaba Tunti Cáceres, y venían además Mario y Ernesto de la Maza, que esa noche no estaban ahí porque no era la noche. De hecho, es posible que hasta mi papá no hubiera podido participar, porque si él hubiera pasado 15 minutos antes y hubiera seguido para casa de Tío Agustico, a lo mejor se queda allá y no lo hubieran podido localizar. O sea, eso es el azar como categoría histórica. Además, el teléfono de la casa estaba cortado. Bueno, pero él le dijo, mira, en ese carro iban manejándolo Antonio Inver, a su lado Antonio de la Maza, en el asiento delantero, en el asiento trasero, detrás de Antonio de la Maza, el teniente Amado García, y detrás del conductor iba Salvador Estrella Sadalá. Iban armados Amadito tenía su carabina 30 M1, o no sé si sería una de las que se adquirieron por vía del consulado norteamericano, y Antonio tenía una escopeta calibre 12, cañón recortado, y con unos cartuchos que habían sido sustituidas las municiones por bolitas de caja de bola para hacerlo más letales. Ese automóvil que era un carro de Antonio de la Maza, estaba parado frente al Teatro de Agua y Luz, frente a una abertura de la isleta central y mirando hacia el este, para poder ver los carros cuando venían desde la ciudad. Okay. A cierta distancia más adelante estaba parado en otro carro, que es el que está en el Museo de Historia y Geografía, que conducía mi papá, y ahí estaba él con Pedro Livio Cedeño, ellos dos, en la misma posición mirando hacia la ciudad. Tenía la encomienda de que cuando los carros vinieran, el automóvil que conducía Antonio Inver, él iba a apagar y encender las luces 3 veces como señal. Mi papá iba a girar, como parado también frente a una abertura de la isleta central, para poder girar y atravesársele al carro de Trujillo para detenerlo a como diera lugar. Entonces, más adelante estaba en otro carro, en un carro que era propiedad de Salvador Estrella Sadalá, estaba Roberto Pastoriza solo. Fifi. Con igual encomienda. Si los carros vienen y tú ves, tú vas a recibir las señales y tú te vas a atravesar para parar ese carro a como dé lugar. ¿Qué sucedió? Ellos estaban ahí. En un momento llegó al grupo Miguel Ángel Báez Díaz, que había estado en la caminata con Trujillo y sabía ya a ciencia cierta que Trujillo sí iba a ir a San Cristóbal, y fue a decirle que no se desesperaran, que Trujillo iba a pasar. Entonces, bueno, pasa el carro de Trujillo y el automóvil que conducía tío Antonio, me enseñaron a decirle así desde chiquito, dio la vuelta e inició la persecución. Entonces, mi papá no percibió que se le hicieran el encendido y apagado de las luces. Tío Antonio decía que sí, que lo había hecho. Eso no importa, ¿verdad? El caso es que no se dieron cuenta y los carros le pasaron por el lado, pero en ese instante aparentemente también ellos o vieron los fogonazos o oyeron los disparos y se dieron cuenta. Mira, ahí van. Entonces mi papá giró, dio la vuelta la puerta de Pedro Livio estaba abierta y Pedro Livio se salió del vehículo, se tuvo que detener a que se montara otra vez. Y entonces cuando ellos llegaron al sitio, ya estaban los 2 carros, el de Trujillo estaba más o menos como en el medio de la isleta, medio por ahí, ¿no? Y el carro el primer automóvil que tenía los atacantes había tenido que ir un poco más adelante ante la frenada del carro de Trujillo.
se devolvió y estaban entonces situados disparándose de carro a carro. Pedro Livio, que era sumamente impetuoso, temerario, valiente y con aquello que tenemos los hombres, ¿verdad? Valor, exactamente. Se tiró del carro, se desmontó y avanzó hasta el carro de Trujillo con la intención de sacarlo del vehículo. No sé, él abrió la puerta y mi papá lo vio, contestando a tu pregunta. Mi papá lo vio que salió disparado hacia atrás, Pedro Livio, y cayó en el pavimento. Zacarías. No, fue Trujillo. Porque él abrió la puerta trasera. Inclusive Zacarías quizá en ese momento ya estaba fuera de combate. Que no nos explicamos nunca porque no sabemos cómo él sobrevivió. Él habrá podido tener sus declaraciones y etcétera, pero entendemos que si hubiera estado ahí tirado en el piso, no lo hubieran dejado vivo. Esto no podía quedarse así, pero wow, la verdad, Manuel, que nos has dejado deseando más y más testimonio. Llegó el gobierno, de modo que muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Impresionante.